Muy bien. De la clase anterior, recuerden que estamos viendo el tratamiento, más que nada fiscal, en lo que es el sentido de los regímenes fiscales. En este caso, sueldos y salarios. Recuerden que sueldos y salarios, normalmente, por nómina, nos hacen los descuentos. Y pudieron observar que mediante esta tabla podemos hacer el cálculo tanto de ISR y el cálculo de IMSS. Es decir, aquellos montos que nos van a descontar vía nómina. Entonces, si nos podemos percatar, durante todo el ejercicio, durante un año o durante el tiempo que trabajamos para una empresa, estos comprobantes fiscales, al final del día, para nosotros son ingresos, ingresos por los cuales tienen que pagar un impuesto específico. Entonces, recordarán que para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, existen unas tarifas. Inicialmente, tarifas de pagos quincenales y tarifas de pagos mensuales. Recordemos que algunos programas de nóminas tienen la finalidad de realizar un ajuste mensual. ¿Ese ajuste en qué consiste? En que realmente tus ingresos del mes se calculen con la tarifa mensual. Es decir, que si en la primera quincena me descontaste la cantidad de 12,539, ¿sabes qué? En la segunda quincena, con el ajuste derivado de la tabla mensual, me vas a descontar una cantidad menor. ¿Por qué? Porque sencillamente, ya con el ajuste, es lo que me tienen que descontar de todo el mes de impuestos sobre la renta sobre mis ingresos. Entonces, como pueden observar, tenemos distintas tablas por las cuales nos ayudan a determinar cuál es el cálculo correcto. Entonces, ustedes observan tanto quincenal como mensual, pero al mismo tiempo también tenemos una tabla anual. ¿Por qué? Porque de manera mensual ya hicimos nuestros cálculos. Ya calculamos cada uno de los porcentajes que nos descuentan quincena por quincena. Pero ahora lo importante es saber realmente al año me descontaron de más, debo, tengo saldo a favor, X situación. Entonces, si ustedes observan, cada una de sus tablas tiene su respectiva tarifa de subsidio al empleo. Recuerden que esta tarifa nos ayuda a pagar una cantidad menor de impuesto. Es decir, si en un día tenía que pagar 60 pesos y el subsidio me ayuda, ¿qué significa? Que en mi comprobante de nómina no voy a ver reflejado ese descuento. Listo, entonces si observan la tabla, mismas características, únicamente lo que va a variar es prácticamente el ingreso que percibamos durante ese periodo. Entonces, si pueden observar, aquí van a quedar nuestras dos tablas. Una vez que identificamos las dos tablas, tanto quincenal como mensual, y una vez que verificamos todos los cálculos, Alejandra, actualmente cuando hacemos los cálculos al cierre del ejercicio, en el caso de las personas físicas, existen las partes exentas. ¿Has escuchado hablar de ese término, Alejandra? Creo que no. ¿Qué son las partes exentas? Aquí lo Se vamos a olvida. colocar. Hablamos de una parte exenta que en términos simples no grava para determinar impuestos. Un ejemplo, Alejandra, cuando vas al supermercado, compras productos de la canasta básica, si observas en la cuestión del impuesto IVA, si te das cuenta, no se calcula. ¿Lo has visto, Alejandra?
recuerdo, la verdad. Bueno, en este caso, Alejandra, no se calcula porque no es que no sea exenta, sino sencillamente que en el IVA tiene una tasa cero. Es decir, que si tú le calculas tasa cero, el valor del IVA es cero. Pero, por ejemplo, Alejandra, hay otras actividades que sí son exentas de IVA. Por ejemplo, Alejandra, cuando vamos con el médico, solicitamos sus honorarios médicos, ¿qué sucede? Que su actividad está exenta de IVA, por lo cual, Alejandra, no calculamos impuesto. Y lo mismo sucede con las personas físicas, sueldos y salarios para la determinación de impuestos sobre la renta. En el caso del sueldo, grava la totalidad. Es decir, Alejandra, que todo lo que percibes de manera quincenal o mensual es gravable. ¿Gravable para qué? Para la determinación del impuesto. Vacaciones, Alejandra, ¿crees que grave en su totalidad o que exista una parte exenta? Yo creo que exento también. Ok. Mar, buenos días. Buenos días, profe. Mar, Buenos días a todos. Díganme. buenos días. Mar, en la cuestión de vacaciones, cuando te pagan las vacaciones, cuando las solicitas, pregunta, ¿crees que exista parte exenta para no calcular impuesto sobre vacaciones? Creo que sí, hay una parte. Ok, Mar. Vacaciones totalmente gravables. No hay ninguna parte exenta. Pero Mar, Ok. además de las vacaciones, ¿qué otro tipo de percepción nos dan cuando solicitas vacaciones? Son vacaciones, son 15 días, son días, bueno, es sueldo, son prima vacacional. Muy bien. Entonces, prima vacacional, ¿en qué porcentaje, Mar? Creo que es ya, profe, como yo no manejo eso, creo que es el 15 o 25, no recuerdo. El 25%. Entonces, aquí pasa algo muy, ¿cómo les diré? O sea, aquí sí tenemos que analizar esa parte de lo que graba y no graba. Sueldo y vacaciones graban la totalidad. ¿Por qué? Porque es el ingreso que percibes por tu salario. Prima vacacional es una percepción adicional a las vacaciones. Es decir, te pagan tus vacaciones y de esas vacaciones tú vas a calcular el 25% que corresponde a la prima vacacional. Entonces, en el caso de la prima vacacional, existe una exención por el valor de 15 UMAS. Si recuerdan el valor de la UMA, 2024, 108.57. ¿Qué significa? Aquí vamos a poner grava y exento. Entonces, en el caso de la prima vacacional, nos vamos a encontrar con la exención de 15 UMAS. Ya no te Si ustedes observan, cuando calculemos la prima vacacional, va a existir una exención. 1.628, equivalente a 15 UMAS, es la parte exenta de prima vacacional. ¿Qué sucede? Que si tenemos una prima vacacional de 3,000 pesos, 1.628.55 exento, y lo excedente, ¿qué creen? Sí es gravable para determinar el impuesto. En caso de que no exceda este valor, la totalidad de la prima vacacional se encuentra exenta. Muy bien. Mar, el aguinaldo. Actualmente, ¿cuántos días de aguinaldo somos acreedores? En el campo donde yo trabajo son 90 días. Muy bueno. En ley, 15 días. 15 días, exacto. De igual manera, Mar, esta prestación tiene una exención equivalente a 30 UMAS. Es decir, 30 por el valor de la UMA. Y mi lechita. Ustedes observan
la UMA se encuentra exenta por la totalidad de 3,257,10. Entonces, cuando nosotros presentemos nuestra declaración anual, inicialmente la declaración viene con totalidad de ingresos. ¿De dónde va a obtener la totalidad de ingresos? De la suma de todas las nóminas del ejercicio fiscal. Después, ¿qué vamos a encontrar? Ingresos. Ingresos exentos. Es decir, que en este apartado vamos a encontrar la exención de la prima vacacional y la exención del aguinaldo. ¿Por qué? Porque al final vamos a encontrar ingreso gravable. Entonces, en ingresos exentos se encuentra el 15 UMAS de prima vacacional y 30 UMAS de aguinaldo. Es lo que la página del SAT tiene que considerar. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo y establecemos un salario diario ¿recuerdan nuestras tablas? Hicimos la comparación del salario mínimo actual versus salario mínimo mayor. Recuerden las diferencias en la determinación del impuesto, totalmente distintas. ¿Por qué? Únicamente por el ingreso. Ahora, si tenemos un salario mínimo actualmente de 248, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente por quincena nos tienen que pagar el valor de 30.4. ¿Cómo obtenemos ese factor? Recordemos 365 entre 12 y 30.4 por cada una de las nóminas. Es decir, que salario mensual hablamos de 248 por 30.4. Ahora hablamos de un salario anual. Hacemos la multiplicación del salario mensual por 12 días. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en nuestra declaración anual? La totalidad de los ingresos. Si recibimos vacaciones y si recibimos la prima vacacional, es lo que se tiene que adicionar. Un ejemplo, vamos a colocar las vacaciones. Entonces, Mar, para el primer año laborado en una empresa, ¿cuántos días tienes derecho de vacaciones? Primer año son 7 días. ¿Cuántos, Mar? No te alcanzo a escuchar. 7 días, creo. Ok, no, Mar, en ese caso 12 días. Recordemos que en la ley anterior, para el primer año eran 6 días. Con la nueva reforma a partir de 2023, tenemos 12 días por el primer año de servicios laborados. Entonces, un ejemplo, vamos a otorgar los 12 días de vacaciones. Ahora, la prima vacacional. La prima vacacional únicamente lo que recibes vacaciones por el 25%. Y esa es la cantidad que recibes por prima vacacional. Ahora, el aguinaldo. El aguinaldo son 15 días de salario como mínimo. Entonces, si se dan cuenta, esas son todas las prestaciones que vamos a obtener durante un ejercicio, por las cuales la autoridad lo tiene que clasificar en su sistema. Entonces, si nosotros hacemos la suma,
En el caso del salario anual, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, voy a encontrar la totalidad de ingresos por 97,960. Ahora vienen los ingresos exentos. Mar, prima vacacional, ¿excede el valor de las 15 UMAS? Prima vacacional, no lo excede. Entonces, Mar, en el caso de la prima vacacional, para cálculo del impuesto sobre la renta no aplica. ¿Por qué? Exento. ¿Por qué exento? Porque no excede el valor de las 15 UMAS. Entonces comienzo a colocar ingresos exentos. Ahora, Mar, el aguinaldo. Sí lo excede. ¿Exceden las 30 UMAS, Mar? Así es así. Entonces, ¿qué significa? Que 3,720 menos 3,257, Mar, tenemos una parte que es grava y una parte que es exenta. Entonces, el salario, la totalidad, las vacaciones, la totalidad, la prima vacacional, parte extensa, y en este caso, el aguinaldo, tenemos una parte exenta. Entonces, como pueden observar, de esta manera nosotros clasificamos qué es lo que va a aplicar el SAT para cada una de las variables, partes gravables y partes exentas. Entonces, Mar, si nos damos cuenta, tú en el ejercicio obtienes la totalidad de ingresos por 97,960. Ahora, al hacer la clasificación, tú tienes que identificar cuál es la parte gravable por la cual se va a determinar el impuesto anual. Y en este caso, identificar cuáles son los ingresos exentos. En este caso, el ingreso exento hablamos de prima vacacional en la totalidad y las 30 UMAS del aguinaldo. Entonces, hacemos la resta, ingresos totales menos ingresos exentos, y tenemos el ingreso gravable. ¿Duda o pregunta, Mar? No. Estoy un poquito desfasada de eso porque yo trabajo en el sector gobierno, entonces son muy diferentes, son sector privado. Entonces no estoy muy familiarizada con eso. Muy bien, entonces, Mar, si nos damos cuenta, en la parte de los salarios es muy importante identificar la exención del impuesto. Es decir, Mar, ¿en qué momento no se va a calcular el impuesto? Recordemos que en la clase anterior utilizamos esta tabla. ¿Para qué? Una vez que tienes tu salario quincenal, 3,720 o 30,000, podemos realizar el cálculo del impuesto. ¿Cuál es lo que me vas a descontar por impuesto sobre la renta? Y al mismo tiempo IMSS. En este caso, nosotros únicamente nos interesa el cálculo de ISR. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio, nosotros, recuerden, tenemos la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, la declaración anual va a recopilar la información del todo el ejercicio fiscal 2023, por lo cual tenemos que reconocer la totalidad de nuestros ingresos. Mar, en el caso de que tu patrón o empresa en alguna quincena o nómina no haya emitido tu comprobante fiscal, ¿qué crees, Mar? No nos va a aparecer ese ingreso sumado en este apartado. ¿Por qué? Porque sencillamente el SAT no lo tiene reflejado en su sistema. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la primera clasificación. De los ingresos totales, separar la parte exenta, la cual no va a determinar impuestos sobre la renta. Ahora, si recuerdan, ya tengo mi tarifa quincenal, tengo mi tarifa mensual, también tenemos nuestras tarifas de manera anual. Es decir,
Recuerden, el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024, tenemos nuestras tarifas. Entonces, tarifas de SR 2024. Observen, retenciones periódicas de ISR. Tenemos la quincenal, la mensual. Ahora vamos a identificar la tarifa de manera anual. Listo, entonces nos llevamos esta tabla, nos la vamos a llevar a Excel. Y esa va a ser la tarifa para calcular el impuesto anual. MAR. Antes de hacer el cálculo, recordemos que existen nuestras deducciones personales. Esas deducciones personales, inicialmente los gastos de colegiatura, las retenciones en el caso de intereses por un crédito hipotecario, recordemos honorarios médicos dentales, entre otros. Vamos a darle formato nuevamente a esta tabla. Entonces, ¿qué va a pasar con esas deducciones? Si tenemos deducciones con específicamente el uso del CFDI con la letra D, ¿qué significa? Que dentro del portal del SAT va a cargar este tipo de gastos. Un ejemplo, supongamos que tenemos una deducción por la cantidad de 11,000 pesos. Aquí más, un ejemplo, si yo tengo el pago de colegiatura, no causa impuesto, en este caso IVA, no se genera IVA. Si observamos en el caso de honorarios médicos, exento por la parte de IVA, ¿qué significa? Que la totalidad de ese gasto, de esa factura, va a ser gravable o va a ser para deducción de qué? De impuestos sobre la renta. Es decir, que una vez que tienes tu ingreso gravable, tú puedes restar tus deducciones. Porque recordemos que de esta forma es como voy a disminuir este impuesto sobre la renta. Ahora, una vez que tengo las deducciones, hacemos la resta. Ahora sí, tenemos la base gravable, ¿para qué? Para determinar el impuesto. Necesito nuevamente conocerme el límite inferior. Recordemos con la fórmula buscar B, con mi valor buscado, nos vamos a nuestra matriz tabla. Lo que yo requiero es el valor de la columna 1. ¿Para qué? Para que nos traiga este valor. Si no nos sale de esta forma, recordemos buscar B. Abro la función X, valor buscado, la base gravable, la matriz tabla, selecciono mi tabla, número de columnas, se encuentra la número 1, 1 para que sea un valor verdadero. Entonces, recuerden la mecánica, tengo el excedente, el límite inferior,
únicamente la resta. Ahora tengo que identificar la tasa. La tasa por la cual voy a multiplicar, en este caso, mi excedente. Nuevamente con buscar B, nuestro valor buscado, la matriz tabla. Ahora nuestro valor buscado se encuentra en la columna 4, 1, verdadero. Ahora tenemos un impuesto marginal. Hacemos la multiplicación del excedente por la tasa y tenemos un impuesto marginal, al cual yo le voy a sumar lo que es la cuota fija. Nuevamente buscar B. ¿Cuál es nuestro valor buscado? La base gravable, matriz tabla, selecciono mi tabla. Número de columnas se encuentra en la columna 3, 1, valor verdadero. Hacemos la sumatoria. Y ustedes observan, hasta el momento tenemos un impuesto calculado por la cantidad de 5,220 pesos. Entonces, si ustedes observan, de todos mis comprobantes de nómina, voy a observar este apartado. Impuesto retenido por el patrón. ¿Qué significa? Que durante todo el ejercicio, durante todas las nóminas, recuerden que tenemos un cálculo de impuestos sobre la renta de 248.26 de manera quincenal. Recuerden que se hace un ajuste por el cual yo tengo que identificar cuál es el impuesto que me tienen que descontar. Un ejemplo, supongamos que en todas las quincenas nos descontaron la cantidad de 248, que es el impuesto sobre la renta. Muy bien, Mar, durante el ejercicio 2023, ¿cuántas quincenas tenemos durante un año? Son 24. Muy bien, entonces lo que voy a hacer en este ejercicio, un ejemplo práctico, voy a multiplicar esa retención por las 24 quincenas. Muy bien. Mar pregunta si alcanzan a observar la pantalla o está este apartado estorbando Excel. Hay un cuadro por ahí que tapa.
Muy bien. ¿Listo? ¿Ahí se ve bien, Mar? Ya, profe, ahora Entonces, sí. una vez que tengo el impuesto a cargo, calculado el impuesto anual, recuerden que existe el apartado de impuesto retenido por el patrón durante todo el ejercicio. ¿Qué sucede? Que si ustedes observan, impuesto a cargo, 5,220, contra el impuesto retenido, hay una diferencia. ¿Qué significa que nosotros vamos a generar un saldo a favor? En ese escenario, ¿por qué? Porque existe, vamos a colocarlo, un saldo a favor. Porque existe una retención de más. ¿De qué cantidad? De 737. Un ejemplo, si en mis deducciones no tengo nada, 0, observen que ya no tengo saldo a favor, ahora tengo saldo a pagar, una cantidad menor de 459 pesos. Entonces observen que en la declaración anual es muy importante identificar este tipo de deducciones que al final del día me ayudan a disminuir el impuesto a cargo. Porque en este impuesto a cargo, únicamente lo que hace la autoridad es cuál es el impuesto calculado anual versus el impuesto retenido durante todo el ejercicio. Hacemos la diferencia, identificamos si existe a pagar o, en su caso, si existe un saldo a favor. Ustedes observan, en el escenario de que no existe ninguna deducción, posiblemente tengamos un pequeño saldo a favor o posiblemente una cantidad a cargo. ¿Sí va quedando claro, Mar? Sí, profe, una duda. Adelante, Mar. Lo que es para colegiatura de alguna maestría, posgrado, doctorado, ¿es deducible? ¿Tienes porcentaje de deducción? No, Mar, recordemos que en este caso las colegiaturas únicamente van a tener un tope. Va a ser primaria, secundaria y hasta nivel preparatorio. Con el que el caso de universidad, maestría, no va a aplicar como una deducción para nuestra declaración anual en el caso de una deducción personal. Pero más sin en cambio, si tienes una actividad empresarial, nosotros lo podemos hacer como un gasto deducible. ¿Pero por qué? Porque es un gasto autorizado. En tu caso, para una mayor preparación de tus estudios. Como, como asimilados, entonces no tienen ningún tipo de validez, como que dicen. Es correcto, Marta, tanto asimilado como asalariado. En el caso de querer